La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Buenas noches familia, buenas noches vida, buenas noches República Dominicana. Con ustedes su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Bien, buenas noches queridos hermanos que nos escuchan y sintonizan, están con nosotros en este día. Ramón Almonte por aquí nuevamente como parte ya periódica de esta transmisión, aquí junto con ustedes a compartir siempre temas interesantes para edificar la familia. Hoy es un día especial, Víctor. Estamos en una semana donde yo me siento muy orgulloso. Somos dos. Nos celebramos. Claro que sí. Como toda esta semana hemos estado dentro de la programación de la emisora y hablando en varios escenarios acerca de los padres. Hoy también, ¿por qué no en este espacio nos vamos a tomar este tiempo para agasajarnos a nosotros mismos? Buena palabra, para celebrarnos. Exactamente. A nosotros y a todos los padres que nos escuchan y a todos los padres de aquellos que nos escuchan. Exactamente, y como siempre vamos a poner esta actividad en las manos del Señor y vamos a implorar su santa presencia. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, Dios de amor, Dios bueno, Dios de misericordia. Te presentamos este momento que vamos a estar aquí con todos nuestros hermanos que nos sintonizan en la frecuencia, Señor, de esta emisora, para que lo que hemos preparado para todos nosotros en este día sea canal de bendición. Favores que te pedimos, Padre, por los méritos de Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, antes de comenzar en materia, queremos dar unos cuantos avisitos. Tenemos una sorpresa especial y es que este programa de Familia en Familia con Mami Nena va a ser reproducido por la gracia de Dios los jueves a partir de las 4 de la tarde a través de Radio María en el 1240 de AM y por Radio María en su cuenta de Facebook o en las aplicaciones de la emisora. Eso es una muy buena noticia para todos nuestros hermanos, que si por alguna razón se les escapa este día, ya saben que el jueves a las 4 de la tarde nos pueden estar sintonizando por ese canal o también por el Facebook y la app. También le invitamos a seguirnos en las redes sociales. Tenemos nuestras cuentas en Instagram y Facebook, Fundación Mami Nena, y en Twitter con el nombre @FMamiNena. Ahí van a tener información siempre, palabras, frases motivacionales y demás para seguir creciendo como familia en este tiempo. Así es, y con la gracia de Dios queremos llevar este proyecto a todas las familias dominicanas, este trabajo que Dios nos permite realizar en su nombre, y para eso entonces estaremos trabajando fervientemente en el desarrollo de nuestra comunicación, en el crecimiento en las redes, en multiplicar este esfuerzo de radio y en poder llegar a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos de las múltiples maneras que tenemos disponibles en el día. Claro que sí, y también seguirnos animando como familia a seguir creciendo como esposos, como padres, como hijos, que este es uno de los objetivos de nuestro programa y de la fundación, que la familia siga cada día creciendo en la gracia del Señor. Así es, bendito sea Dios. Bueno, pues como decíamos ahorita, como decía Ramón, hoy vamos a estar celebrando a los padres. Vamos a hablar de papá, vamos a hablar de por qué celebramos a papá, y queremos invitarte a ti que estás escuchando este programa a que formes parte del día de hoy. Quisiéramos que hoy sea una fiesta celebrada por nosotros aquí en cabina, pero por todos ustedes que nos escuchen. Quisiéramos invitarles a que nos llamen, a que nos cuenten qué celebran, por qué celebran a papá, por qué dan gracias a Dios por papá, y también si quieren pueden incluir oraciones por papá y todo lo demás. Claro que sí, mira, y esta es una semana especial porque siempre decimos que los papás nos dejan para último, pero bueno, hoy es el espacio para que quizás hay algo que yo nunca le he dicho a mi papá y quiero decírsela públicamente. Así es. Le digo, papi, ponle la emisora que te voy a decir algo por ahí. Así que nuestras líneas están abiertas en el 809-536-1053. Nos pueden llamar y también a la medida que vayamos desarrollando el tema de esta noche, también pueden integrarse y participar. Pero queremos que sea un espacio para que nosotros como hijos demos una palabra de agradecimiento o una petición de oración
por ese ser tan maravilloso que se llama papá. Así es, entonces hoy celebramos a papá y para celebrar a papá comenzamos con una cancioncita. Tu camino está lleno de historias que se vuelven parte de mis memorias. Estos tiempos lejos te recuerdo. Es mi corazón quien te habla, viejo. Me enseñaste que la vida es bella, con una sonrisa hasta las orejas. Mi querido viejo, mi amigo, confidente de todos mis sueños. Camina conmigo, papá, compartamos huellas de la vida. Camina conmigo, papá, cuenta tus historias que me calman. Camina conmigo, papá, caminemos como cuando era un niño. Camina conmigo, papá, marchemos juntos, con pasos seguros. He confesado mis secretos y te he dicho todos mis anhelos, pero no dejaré de decirte que te quiero, mi querido viejo. Cada vez mis manos se parecen a las tuyas que siempre recuerdo. Mi camino se parece al tuyo. Todo lo que soy yo te lo debo. Camina conmigo, papá, compartamos huellas de la vida. Historias que me calman, sí me calman. Camina conmigo, papá, caminemos como cuando era un niño. Camina conmigo, papá, marchemos juntos, seguros. Bien, celebramos a papá, disfrutamos con papá, caminamos con papá y damos gracias a Dios por la figura paterna, por la figura de los padres, por claro, ese regalo maravilloso que nos da en la figura de papá. Y yo creo que es importante, interesante que le hagamos homenaje a papá, como que uno siempre saca su espacio, mamá, pero... Realmente. Y es bueno quizás iniciar conociendo de dónde surge ese origen de la fiesta de los padres, porque al igual como las madres tienen su día, también los padres tienen su día, porque lo celebramos ahora en el mes de julio. Ah, sí, bueno, pues podemos hablar un poquito de eso. Pues resulta que en este lado, en Occidente,
como que el origen es distinto a los continentes europeos y asiáticos. En Europa, por ejemplo, se celebra el Día del Padre en honor a San José y se celebra en la fiesta de San José en el mes. Mira, muy interesante, muy interesante. Sí, San José es el modelo de padre. Y patrono de los padres. Y patrono de los padres. Después podemos hacer un análisis interesante porque hay mucho en la figura de San José. Entonces, pero aquí en Oriente, la mayoría de los países ha adoptado la fecha de celebración de la fiesta de los padres en función de la celebración en los Estados Unidos. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Un saludo para tú también. Sí, sí. Que Dios le bendiga. Amén, sí. No, a la persona que nos estuvo llamando, que se le cayó la llamada, pues estamos a la orden. Vuelva, que le queremos escuchar. Decíamos entonces que nosotros hemos adoptado en estos países centroamericanos del lado, bueno, del continente americano, la cultura o la celebración en la fecha en la que se celebra en Estados Unidos. En Estados Unidos se celebra... tenemos la llamadita. Buenas noches. ¿Qué? Saludos. Sí, buenas. Buenas, papi. Buena, pero qué sorpresa. ¿Quién nos habla? Esa es sorpresa. Sorpresa. Mira, ¿tú sabes quién es esa llamada? Esa es Abigail, nuestra hija de 4 años. Habla, Abby, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tú quieres decirnos a nosotros en el aire? Ya no quiere decir sorpresa. Mi sorpresa es tu dibujo. Su sorpresa es un dibujo. Especial. Es amor especial, wow. Mira, ya me están ablandando el corazón y arrancaron conmigo. Ustedes no lo han visto, pero ese hombre está aquí babeando. Sí. Pues gracias, Abigail, por llamar. Esa es la hija mía de 4 años. Gracias, Abby, por llamar. Ya yo creo que no puedo seguir el programa. Yo voy a Vamos a ver cómo continuamos. Sí, realmente ya me guardo un gran corazón en el día de hoy y mucho arte. Porque ella ya está celebrando el día del padre allá en la casa. Yo quiero agradecer a los profesores, profesoras y campamentos y demás, porque como que han hecho un esfuerzo por incluir a los padres en los últimos años. Yo recuerdo en mi infancia como que era todo, en el colegio celebramos el Día de la Madre, pero como el Día de los Padres caía en vacaciones, como que no se hablaba de eso. Pero ahora, en el Día de la Madre en los colegios se están celebrando el Día de la Madre y el Día de los Padres. Bueno, buen punto que tú tocas. Yo era de uno de los que tenía una cierta huelga con ese tema. Sin embargo, muchos colegios han ido entendiendo el rol del padre de hoy. Padres, y por eso lo celebramos, porque hay papás que se levantan a las 6, hacen desayuno, bañan muchachos, peinan niñas y llevan al colegio y demás, y ya hemos ido entendiendo ese rol moderno nuestro como padre, y por eso lo estamos celebrando hoy. Retomando un poquito, tú decías que nosotros en República Dominicana celebramos el Día del Padre en el último domingo de julio y también el último domingo de julio, con ese sentido de reconocer esa paternidad. De reconocer ese rol de padre que realmente tanta importancia tiene en el orden de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, y ahora hace más sentido que dediquemos espacios como estos a celebrar esa paternidad. Hablando así de fiesta, es muy interesante cómo llegamos a julio, porque tenemos otra llamadita en el aire. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Estoy hablando de un celular y estoy oyendo el programa de un celular. Pues adelante, qué bueno. No hay corriente por ahora eléctrica. No hay luz. Sí, ¿y por qué quiere reconocer o celebrar a papá en el día de hoy? Bueno, ¿Qué le quiere decir a su padre? Yo le felicito a todo el que tenga a su padre vivo, a todos. Y también para decirle que no tuve la gracia de compartir con mi papá. No porque se fue al cielo, sino antes de irse al cielo. No tuve esa gracia. Pero el papá de arriba nunca me ha abandonado. Exactamente. Papá Dios nunca me ha dejado sola. Él siempre está a mi lado. Es así, y ese es el ejemplo perfecto de paternidad, la paternidad de Dios.
Si bien es cierto que hay una parte en la palabra que dice que pueden pasar situaciones como esa, pero tenemos un Padre de amor que nos acompaña, que nos guía, que nos cuida. Y a veces resulta difícil hablar de estos temas cuando hay ese tipo de situación. Sin embargo, nos abrimos a reconocer esa paternidad de Dios, a reconocer que Dios como Padre nos ama y nos acoge siempre. Y oramos contigo y con tu familia para que ese amor de Padre divino que viene de Dios y que emana de su corazón sobrecoja el tuyo y llene tu familia y tu vida de paz, de alegría y de bendición. Amén, así sea. Amén. ¿Todavía estás ahí o ya se nos fue? Bueno, pues un abrazo a la hermana que llamó. Entonces decíamos, yo comentaba que es muy interesante porque el origen de la fiesta del Padre en la República Dominicana entraña en sí mismo una especial atención sobre el Padre. Resulta que en Estados Unidos se celebra en junio y aquí se empezó a celebrar en junio, en la tercera semana de junio. Sin embargo, como que se generó un problema comercial. La madre en mayo. Exactamente. Entonces, a mediados de los años 70, más o menos, hubo un problema comercial porque como que había todo aquel despliegue económico en torno al Día de las Madres, pero no había recursos para celebrar a los papás. Y entonces se logra alrededor de los años 70 incluir una legislación para poder cambiar a julio la fecha y entonces que uno tenga holgura para poder celebrar a papá como Dios manda. Tenemos otra llamada. Buenas noches, bendiciones. Saludos. ¿Quién nos habla? Yo estoy llamando para saludar y felicitar a José, que Dios le dé mucha salud y vida y que se sane rápido para que vuelva a integrarse a su programa, a Ramón y a toda la familia de La Rosa, especialmente a ustedes. Gracias. Mire, hermana, buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Antonia, pues yo le quiero dar muchísimas gracias por su llamada. Amén. Y yo estoy seguro que José está escuchando el programa y ha sonreído por su mensaje, y si no yo se lo doy. Está bien, gracias. Muchísimas. ¿Tiene algo que contarnos de papá? No tengo padre. Bueno, pues. Padre Dios. Ese sí. Y es que está en el cielo porque están los dos. Mi papá hace ya mucho tiempo que falleció. Pero también desde aquí le mando mucha bendición. A mi esposo también. Un buen padre. Usted ve, muy bien. Con usted celebramos su papá y su esposo. Su papá que está en el cielo orando por todos nosotros. Así mismo. Yo, don papá de Antonio. Que llegó ahora, que también lo felicito como padre y que Dios me lo bendiga cada día y me le dé salud. Amén. Démosle un abrazo y un beso a ese señor por su día que ya pronto está ahí. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Bueno, pues recordamos, así como hemos estado recibiendo estas llamadas, que estamos muy contentos por eso. Sigan llamándonos y sigan pidiéndonos sus oraciones. ¿Tenemos otra llamadita? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Les habla Aleja Pérez de aquí de San Miguel de Mano Guayabo. Buenas noches, bendiciones. Amén. Para felicitar a todos los padres del mundo entero, en especial esos padres que son responsables. Pero mi papá hace tiempo que se fue al cielo, pero yo sé que Él está junto con nuestro Padre Dios, que es el Padre mejor de la vida. Y le doy muchas gracias por todos los padres, por todos mis hijos que se han casado, que ya son padres. Le doy muchas gracias al Señor porque me he permitido hacer esta llamada, que a veces llamo para allá, pero me da con dificultades, a veces no lo puedo conceder la llamada. Y que muchas gracias a ustedes y que el Señor lo bendiga siempre, le dé siempre salud y vida para seguir haciendo este trabajo tan grande. Bueno, bendito sea Dios. Mire, hermana Lea, dígame. Junto con usted oramos a Dios por su padre, por el padre de sus hijos y por sus hijos que son padres. Sí, que el Señor le siga dando esa gracia de poder educar a su familia en el temor del Señor. Amén. Gracias por su llamada. Gracias también a usted. Bendito sea Dios. Mira, está muy interesante. Seguimos, ves que estamos celebrando a papá el día de hoy. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿quién nos habla? Perla. Hola, Perla. ¿Qué nos quieres decir en este día para tu papá? Yo quiero decir que mi papi es una persona muy buena, que me cuida y que me ama mucho. Wow. Perla, ¿qué edad tú tienes, Perla?
años. 9 años, wow, qué lindo. ¿Tu papá te está escuchando ahí contigo? Sí. Pero tu papá debe de estar sonrojado y contento. Qué bueno que aprovechamos este espacio para públicamente reconocer a tu papá. ¿Cómo se llama tu papá, Perla? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu papá? José. José. Pues mira, Perla, junto contigo esta noche vamos a dar gracias a Dios por tu papá, por José, y vamos a pedirle a Dios que le dé mucha alegría, mucha fuerza y le dé mucha capacidad para poderte acompañar. ¿Y tienes hermanos? Sí. Bueno, para poder acompañarte a ti y a tus hermanos en el desarrollo de toda su vida. Amén. Muchas gracias por la Perla. Llamadita, Perla. Bendito sea Dios. Bueno, sí, están los hijos hoy activos llamando, y eso es lo que queremos en esta noche, reconocer ese esfuerzo, ese rol de los padres que en este tiempo realmente asumen ese reto, asumen ese compromiso, asumen esa entrega de algo muy interesante, y que a veces uno como padre como que quiere hacerlo con su propia fuerza, y es que nosotros en la paternidad que ejercemos representamos a Dios mismo. Mamacita. Óyeme, esto es tremendo, esto es grande, porque así como Dios nos hace co-creadores junto con Él en la creación para administrar todo, cuando nos da el don de la paternidad, porque es un don, así lo dice la Biblia, los documentos de la iglesia, y lo decimos nosotros también, cuando Dios nos da ese don de ser padre, asumimos todas esas gracias que Dios como padre le da a cada uno de sus hijos. Y San Juan Pablo II cita también en uno de sus escritos: mirad qué amor nos ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios. O sea, que nosotros mostramos el amor de Dios a nuestros hijos cuando asumimos con responsabilidad, con entrega, a pesar de los diferentes retos que enfrentamos, que de eso se estuvo hablando la semana pasada aquí en el programa. Aceptamos junto con Él, con Dios como Padre, cumplir con ese rol, con esa misión, con ese llamado, de aceptar misericordiosamente el don de los hijos. Créeme que en un tiempo donde se ve la familia como una carga, donde se ve los hijos como una situación difícil, nosotros cuando le decimos que sí al don de la paternidad, representamos a Dios. Y eso es grande. Oye, esto me llena de alegría, porque, oye, Dios se refleja a través de mí en la paternidad, en el rol de padre que yo ejerzo con mis hijos. Menudo problema. Sí. Son unos zapatos difíciles de llenar. Pero yo creo particularmente que, aunque es un reto extraordinario, tú sé, como la representación de Dios en tu casa, es como también una llamada importante, y hace sentirle, por lo menos yo que soy padre, me siento cada día como con una responsabilidad que, más que una responsabilidad que me asusta, pues es una responsabilidad como que me llena de alegría, como de motivación para ser mejor cada día. Ser la representación de Dios para mis hijos es un llamado que realmente tiene que impactar mi vida y que realmente me compromete cada día. Efectivamente. Y cuando nosotros como hombres, tú sabes que a veces dicen que los hombres son medio más difícil llegar a los caminos del Señor que las chicas. Cuando nosotros como hombres entendemos esa vocación divina, entendemos ese llamado de Dios, y entendemos que yo no quise serlo, sino que Dios me eligió a mí para representarlo a Él como padre. Si bien es cierto, está el sustito de cómo lo voy a hacer, porque a nadie nunca se nos puso un manual de cómo ser buen padre. Tenemos esa gracia divina, esa gracia del Señor que nos anima cada día, que renueva nuestras fuerzas, que nos da ese corazón compasivo, ese corazón alegre para llegar agotado de una jornada diaria de trabajo y simplemente cambiarnos como el sombrero, el cassette, y sentarnos, por ejemplo, en el piso con los niños a jugar, hacer diferentes actividades con ellos, de manera que nosotros vayamos sembrando en ellos ese amor de Dios. Así es. Y menuda responsabilidad, pero alegre responsabilidad. Y qué alegría
Así como llamaba tu hija hace un momentito, el sábado, el domingo, estaba en una actividad con mis hijos y a uno de ellos le preguntaban, ¿qué tú puedes decir de tu papá? Mi hija mayor decía, mi papá es mi payaso personal. ¿De qué alegría cuando tú sientes que tú estás logrando impactar la vida de tus hijos? Claro que sí. Y mira, y nosotros en ese reto o en esa vocación, en esa alegría de representar a Dios Padre, tenemos una misión. Mira, si tú te fijas en los evangelios, Jesús decía, nadie ha visto al Padre, yo lo vi. Que Él vino a mostrarnos cómo Dios Padre era con Jesús, y así Jesús vino a decirnos, mi Padre es así, amoroso, compasivo, misericordioso. Y Jesús se sentaba a jugar con niños, y Él decía, eso yo lo aprendí de mi Padre. Hablaba, aunque hablaba de su Padre celestial, también hablaba de su Padre terrenal, y eso, como tú dices al inicio, una de las motivaciones de esta fiesta, del Día del Padre, es ver las virtudes de San José como padre. Y el Papa Francisco tampoco se queda ahí, y él nos dedica a los padres en Amoris Laetitia un párrafo en el numeral 177, y que podemos ir quizás leyendo ahora antes de irnos a la primera pausa. Y eso es bueno, que así como nos da el sustito, también nos llama a comprometernos y a sentirnos dichosos. Oye lo que dice el Papa Francisco: Dios pone al padre en la familia para que con las características valiosas de su masculinidad sea cercano a la esposa. Oye bien, para compartir todo, alegría, dolores, cansancio y esperanza, y que sea cercano a los hijos en su crecimiento, cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino. Padre presente siempre. Oye, ¿qué nos dice el Papa Francisco? Si nosotros reflejamos esa imagen de Dios, y por eso estamos alegres, yo me siento alegre por representar a Dios, porque la figura de mi paternidad refleja a Dios. También el Papa me dice, mira, pero además de eso es un padre cercano, un padre amoroso, un padre que juega, un padre que no le importa el cansancio, hace a un lado el traje, la corbata, las obligaciones del trabajo, y se sienta con los hijos a compartir. Y eso es lo que, y eso, por ejemplo, esos niños que nos han llamado hasta el momento, eso puedo entender que ese es el rol de su papá. Que lo están cumpliendo. Y me llama mucho la atención en ese numeral, como que lo que el Papa dice, bueno, que el rol del Papa es, con su propia masculinidad, con su personalidad, es estar. Entonces, como que ser un papá bueno a los ojos de Dios tiene una serie de retos y una serie de preparaciones y todo lo demás, pero la principal necesidad que tiene el ser humano con su papá es que su papá esté cerca y sea como es con lo que es. Entonces, yéndonos a la pausa, seguimos celebrando y felicitando a los papás. Vida FM es la emisora que tú prefieres. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Saludos, continuamos aquí celebrando a papá, celebrando el Día de los Padres De Familia en Familia con Mami Nena. Sí, y estamos muy alegres y felices, y seguimos también invitando a nuestros hermanos que nos escuchan en este día a seguirnos llamando al 809-536-1053 con su intención de oración, con su felicitación a los padres. Me ha gustado mucho que nos han llamado niños. Sí. Me gustaría escuchar también algún adolescente que nos llame, algún joven que diga por qué celebra el Día del Padre. O algún adulto. O algún adulto también que diga, mira, mi papá es amoroso, mi papá es de lo que llega a la casa y se sienta a jugar conmigo y me ayuda a hacer la tarea. Cosas así. Y aprovechemos este espacio para decírselo. Sí, o lo que pasó con tu papá, si en el caso de las personas que ya recuerdan a su papá porque han fallecido, también nos pueden comentar por qué celebra la memoria de su papá. Claro que sí, también. Mira, por ejemplo, tengo un recuerdo, mi papá está vivo todavía, ojalá esté escuchando el programa el día de hoy, pero una de las cosas que él más le gusta es que vayamos nosotros hermanos, nos juntemos con él a jugar dominó.
Así. Óyeme, ya el mayor así, él le gusta que sus hijos incluso él le enseña hasta a los nietos a jugar ya. Y es un espacio de cómo pasar con el tiempo. Ya él ya que está, si él escucha que yo le estoy diciendo mayor, se va a molestar, pero bueno, él le encanta que nosotros acumulando juventud. A juventud acumulada, que nos sentemos con él a jugar dominó y ahí nos cuenta de sus anécdotas, de sus historias. Y eso, óyeme, eso fortalece de una manera tal la relación padre-hijo que uno ahí puede hablar de cualquier tema. Así y esos son esos espacios de que como padre e hijos uno sí tiene que seguir procurando, aún después que ya los papás de uno ya estén mayores, que uno se haya casado, ido de la casa y demás. Créeme que eso ellos, y por lo menos yo te digo por mi experiencia, lo valoramos mucho y por eso celebramos a papá hoy. Por esos buenos consejos que nos dan en la vida. A veces cuando uno es joven uno se cree que uno sabe mucho y hay una frase que los abuelos usaban y cuando tú ibas allá yo venía. Pero son frases sabias porque ellos tienen un camino recorrido y por eso valoramos ese rol de padre, que quizás muchos también estarán pensando, pero bueno, mi papá quizás no fue tan amoroso y cariñoso, pero en lo que aprendió, en lo que recibió, nos quiso dar. Y es lo que aportó. Y es lo que pudo aportar dentro de sus capacidades. Así, a veces por su forma te dicen una cosa y tú sientes que te están peleando, que te están llamando la atención, que te están... Y cuando viene a ver un simple interés de que tú no camines por donde no debes. Exactamente. A veces, por ejemplo, algunas personas me han dicho, no, pero que mi papá nunca me dio un abrazo, pero estuvo ahí siempre. Estuvo ahí ayudándote en esos momentos, estuvo ahí en algún buen consejo, estuvo ahí hasta en el pleito, porque a veces los papás pelean con uno por diferentes situaciones cuando uno está muchachón, joven, adolescente, y aún en ese pleito es procurando el bien de uno. Cuando digo pleito, es alguna pequeña discusión por alguna cosa que nos pidieron que hiciera y que nosotros no hicimos en nuestro afán de juventud. Y eso pasa también cuando ya nosotros somos padres, que entendemos la razón del pleito. Así es. Entendemos la razón del pleito y por eso es que, oye, uno cuando llega grande dice, wow, el viejo tenía razón. Y por eso celebramos a papá el día de hoy. Papá tenía razón. Yo recuerdo, ahora que tú hablas de pleito, una de las ocasiones en las que yo me he sentido como más protegido en la vida fue así. Había una situación con un vecino, mi hermano y yo, reparando unas bicicletas, se rodó un periódico, pintó algo ahí en la acera, y el vecino, que yo soy mi hermano mayor, me lleva 2 años, y el vecino le llevaba a mi hermano mayor algunos 3, 4 años, y recuerdo que hubo un conflicto ahí, y en medio del dime y direte llegó mi papá, y aquella, aunque después nos llamó la atención, nos castigó y demás, aquella expresión de mi papá, todo lo que tú quieras, pero a mis hijos no le pongan la mano para que no tenga problemas conmigo, hacerme sentir así como protegido, cuidado por mi papá. Yo recuerdo esa experiencia y cada vez que llega a la mente como que me da ese calor y esa alegría de haber contado con la protección de mi papá. Claro que sí, efectivamente es así. Y tú sabes que quiero retomar ahorita un punto que tú comentabas del origen de la festividad del Padre, y es que como con San José como patrono, tenemos que también celebrar a papá y reflexionar algunos segunditos sobre esas virtudes de San José, que tienen que estar presentes en los padres del día de hoy y que vamos a reconocerlo de manera positiva porque vemos muchos padres que estamos ahí. Que picamos el claro, que estamos ahí en el plato, por lo menos tratando de hacerle swing. Sí, hay grande liga vuelvo y digo, no somos padres perfectos, no hemos nacido con un manual, pero créanme que tenemos la mejor intención de cumplir con ese llamado divino y con ese don de ser padre. Uh-huh. Bueno, para eso entonces vamos a ver algunas virtudes de San José. Claro que sí. Entonces analizamos las cualidades de San José como papá. San José era un hombre sencillo, se destacaba por su sencillez, y cuando actuamos con esa sencillez, pues no andamos buscando nuestra propia gloria, nuestra propia como nuestra propia ínfula y deseo de grandeza, sino como que procuramos el bienestar del otro. Y yo creo que los papás tienen mucho de eso, tienen mucho de quitarse para que los hijos sobresalgan. Claro que sí. De quitarse sí, para que los hijos coman. Y a veces hasta hacemos cosas, y ya me incluyo ahí, tú haces algo y tú ni siquiera como promueves algo que tenga que ver contigo para que toda el aplauso sea para tus hijos.
Y creo, mira, ya cuando uno es padre, a veces, no sé si te ha pasado, pero uno va a la tienda o de que a buscar algo para uno y uno ve algo y de una vez se lo compra a los muchachos. Así y eso es. y sin esperar el reconocimiento. Decía una vez que alguien me decía, ¿por qué que a los papás no le hacen bulla? Antes yo me molestaba en lo que yo dije, no, espérate, porque si San José era sencillo, hacía todo sin esperar nada a cambio. Uno, bueno, si la fiesta está, pero yo no, por lo menos yo he aprendido ya de que dentro de la sencillez es hacer las cosas sin esperar ese reconocimiento, sin esperar ese algo a cambio. Tenemos otra llamada. Buenas, ¿quién nos escucha? Mira, se fue la llamada. Bendición y que nos vuelva a marcar nuevamente. Puede entrar de nuevo, sí. Otra virtud de San José que me llama mucho la atención en la Biblia, no hay una palabra en la Biblia de San José. Era un hombre silencioso, meditativo. Lo único que se escucha que San José habló fue meditando. Exactamente. Y decidió, y pensó, y soñó, y decidió. O sea, el San José que nos muestra en la Biblia es un hombre de mucho pensar, de mucha acción y de pocas palabras. Exactamente, un hombre de acción. Importante también hay que como padres sí tenemos que hablar mucho, pero con la esposa y los hijos y demás. Pero en cuanto a esa naturaleza de San José, es una actitud de apoyo, una actitud de obediencia a Dios y de profunda meditación, y más con lo que acabamos de decir antes de la pausa, de que representamos la paternidad de Dios y representamos a Dios, ese silencio meditativo y contemplativo para encontrar la voluntad de Dios en lo que quiere para nuestra familia. Tenemos una llamada. Buenas noches. Mira, salió del aire. Espero que nos vuelva a llamar nuevamente la persona que se quería comunicar con nosotros. Así. Y en ese profundo silencio, que es un silencio meditativo, contemplativo, y es buscar nosotros en ese rol de padre el propósito de Dios para con nosotros y nosotros para con nuestra familia. Así, uno siempre tiene como la costumbre de entender, mi papá habla poco, pero cuando habla... Ay. Bueno. Yo tengo esa experiencia de papá, y en mi casa he visto que pasa eso, mis hijos ya me entienden la mirada. Sí, hay veces que hay que hablar, pero hay muchas ocasiones donde solamente con la mirada del papá, pues funcionan. Otra cualidad de José, oración. Un papá que es papá busca la guía del papá de los papás, y valga como el trabalengua. Un papá que desea ser un buen padre necesita estar en contacto con el Padre Creador, con Dios, y para ello necesitamos la oración. Claro que sí, y eso es vital. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches, ¿quién nos habla? Sí, buenas noches, bendiciones. Amén, ¿quién nos habla? Neida de Olio. Buenas noches, Neida, es una hermana de mi comunidad. Buenas noches, Neida. Muchas bendiciones para ustedes que están en esa cabina, y muchas bendiciones para todos esos padres valiosos. Amén, amén. Que sí pueden hacer ese rol de padre, de entregarse a sus hijos. Y de verdad que sí, que hay muchos padres valiosos que merecen esta felicitación. Yo desde aquí les felicito y le mando muchas bendiciones a todos esos padres de verdad que merecen estas felicitaciones. Aunque mi padrecito está ahí arriba en el cielo, pero tengo a mi Padre Dios que siempre me da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Amén. Así que muchísimas bendiciones y que tengan un feliz Día del Padre. Amén, muchas gracias. Y seguimos orando por ella y su familia también, y por sus hijos que ya son padres, para que el Señor les siga dando esa gracia de poder vivir en ese don. Mira, otro aspecto interesante de San José era el valor, la virilidad que él tenía, un hombre de fortaleza. Óyeme, salir de a medianoche de Belén para Egipto y volver, dime tú, un muchacho chiquito, una mujer recién parida, por decirlo así, y salir y escuchar la voz de Dios. Fíjate yo creo que el mayor ejemplo de valor y de fortaleza que tiene José fue escuchar la voz de Dios y ejecutarla. Exactamente. Yo he visto en mi vida de fe, me he encontrado muchas veces con la respuesta clara de Dios a esto. Me ha tocado, pero salirme de mi propio ser y hacer lo que Dios me pide no es tan fácil. Claro que sí. Y en San José nosotros tenemos un ejemplo de virilidad, de valor,
de fuerza al escuchar la voz de Dios y ejecutar. Y de criar al Hijo de Dios. Piénsalo un poquito, piénsalo. ¿Cómo usted le va a llamar? Vamos a hablar en un tono que sea un poco jocoso. ¿Cómo usted le va a llamar la atención a Jesús? Que hizo quizá alguna travesura de niño y tú sabiendo que es el Hijo de Dios. Óyeme, era guapo. Es duro, sí. Pero una pela. Claro que sí. Sin embargo, ese rol de valor es lo que nosotros estamos en este tiempo celebrando, porque hay padres que son así. Y hay padres que aún, como decía hace un momentito, aún en medio de nuestras debilidades, porque no tenemos todas las herramientas, no tenemos todas las habilidades, hemos dicho que sí y podemos llevar a cabo una paternidad en el orden divino. Y si nosotros miramos esas virtudes que estamos citando y la vamos implementando a nuestra vida, creo que podemos ir llevando a cabo ese propósito de Dios para cada uno de nosotros. Así es. Y entonces, partiendo del valor y de la virilidad, entonces vamos a traer dos cualidades que vienen con el rol propio del padre, que tiene que ver con la protección y con el trabajo. El papá que protege, el papá que provee. Eso lo vemos en San José, y me gusta pensar en eso porque digamos que el rol del macho, y ya no hablando del papá, sino de toda la creación, el rol del macho en el sentido general de cualquier especie es como el rol del que protege. Y aunque nosotros hoy en día tenemos un trabajo muy equilibrado, papá, mamá, y ya mamá también ayuda muchísimo en el trabajo de hacer que sus hijos estén protegidos y que se sientan protegidos, papá le toca el rol de ser el que protege. Y aunque papá no sea, como en mi caso, que no soy un hombre fuerte de 12 pies, ni nada de eso, a la hora de pelear probablemente el primero que se mande sea yo. Mis hijos se sienten protegidos conmigo. Mis hijos sienten que cuando están con su papá todo va a estar bien. Y protegido no significa solamente que cuando estamos en la calle no se va a sentir el temor de que lo vayan a asaltar, sino protegido significa la certeza de que hay alguien que va a estar velando por ti en cada momento y que va a luchar para que las cosas estén bien. Y por eso quise conectarla con el tema del Claro trabajo. que sí, y es ese cuidado día a día en cada etapa de la vida del niño. Sin ser experto en psicología, y a eso yo se lo dejo a los que saben del tema, es importantísimo el rol de la paternidad en cada etapa de la vida de uno como niño, como joven, como adolescente. Y por eso es que nosotros dedicamos este día a seguir fortaleciendo a tomar esto que estamos mencionando aquí. Si bien es cierto que lo vamos, por ejemplo, que lo estamos celebrando, también es bueno quizás también hacer ese mismo análisis y decir, wow, mira, para yo ser un buen padre quizás tenga que dedicarme un poquito más a la oración, pasar más tiempo con mis hijos. Y hay algo muy interesante que yo leí, no recuerdo dónde, que cuando los hijos tuyos sean grandes no van a recordar todo lo que tú le compraste, van a recordar los momentos que tú pasaste con ellos. Quizás no vayan a recordar la tablet, el iPhone, el PSP, toda esa tecnología, donde van a recordar que tú le dedicaste un espacio de tiempo para compartir, para jugar. El paseo al mirador, el paseo, muchacho. El paseo al acuario. Exactamente. Eso sí es verdad. Mira, entonces, lamentablemente tenemos ya que ir como cerrando. Y entonces en el espacio que hemos dedicado para celebrar a papá, pues hemos encontrado y queremos compartir con ustedes, amable audiencia, hemos encontrado un paralelismo entre la vida del padre y las bienaventuranzas. El tiempo solo nos da para mencionarla, pero tratar de, por lo menos de leerla. Sí, exactamente. No queremos terminar el programa sin tocar este tema, porque celebramos a papá significa que papá es bienaventurado. Claro. Entonces, que sí. Bienaventurados los padres que son pobres de espíritu. La enseñanza de un padre es pedir a Dios que le enseñe a ser esposo y padre de la manera que él lo concibió y de la manera que necesita a su familia. Bienaventurados los padres que lloran. El padre no debe tener miedo a expresar los sentimientos, no los debe esconder porque existen. Es una manera de enseñar a los hijos a luchar contra los miedos y los dolores, mostrando cómo se manejan los sentimientos. Bienaventurados los padres que son mansos. La mansedumbre no significa debilidad,
sino que es la fuerza de un corazón humilde que está abierto a la escucha. Bienaventurados los padres que tienen hambre y sed de justicia. Estos son los padres que están en la misión de Dios, llevándole a su familia hacia Él. Las estadísticas muestran que si los padres lideran la oración y la formación de sus hijos en el hogar, estos serán más propensos a vivir los valores cristianos como adultos y a desarrollar un carácter justo. Bienaventurados los padres que son misericordiosos. La tarea del padre es guiar con amor a su familia, sin tratar de imponerse a la fuerza, sino siendo un maestro que respeta a los integrantes de la familia. Esto moldeará el carácter de los hijos y los alentará a ser piadosos y respetuosos. Bienaventurados los padres que son puros de corazón. Esto significa cuidar y proteger el tesoro de la familia, que son la esposa y los hijos. Bienaventurados los padres que son pacificadores, que esto significa mantener el orden y la paz en el hogar. Bienaventurados los padres que son perseguidos por causa de la justicia, que a pesar de la cultura de este mundo que intenta socavar el modelo de la justicia, son padres que están dispuestos siempre a cumplir ese rol con alegría, con empeño y con esmero. Wow, qué hermosas esas bienaventuranzas que para seguir celebrando el día. Celebramos a papá. Celebramos a papá. Bien, entonces, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, el programa está en su recta final y nosotros queremos como fundación dedicar siempre en cada momento del programa un espacio especial de oración por la familia, y hoy no va a ser la excepción. Por eso queremos invitarles siempre a que nos llamen, a que traigan a nuestro conocimiento sus intenciones especiales, y hoy vamos entonces a orar por los padres y por las personas que nos llamaron y que nos hicieron petición. Pero antes de pasar al momento de oración, vamos a darle una breve invitación. Sí, la Fundación Matrimonio Feliz nos está invitando en el marco de sus 27 años de fundación de este hermoso movimiento que trabaja para las familias y para las parejas. Tiene una actividad especial este viernes 26 de julio a partir de las 6:30 de la tarde, que se llama El Kit del Amor. Son 2 charlas con el licenciado Mario Minaya con el tema Sexo Sentido y con la doctora Ana Simón con el tema Cómo mantener la magia en la relación. Esto será en el auditorio, en el Salón de Eventos de Sanville a las 6:30 de la tarde. Tiene un costo de $1,000. Esto es una actividad dedicada para parejas, así que aprovechando el Día de los Padres, le invitamos a los señores y las señoras a regalarse ese espacio para disfrutar de estas 2 charlas, que va a ser muy interesante, muy animada, y que vamos a recibir ahí un kit, porque yo voy a estar ahí, un kit del amor para seguir fortaleciendo esa relación de esposos. Muy bien, bueno, pues entonces cerramos el programa con la oración por la familia. Nos ponemos en la presencia de Dios. Queremos darte gracias, Señor, por este día, gracias por este programa que nos permite llegar a tantas personas para hablar de ti y de tus planes, gracias, y de tu familia y de tus sueños. Gracias por los padres, por los que están, por los que no están, Señor, por los que han sido, por los que han sido medios, por los que han sido pocos, por los que se han marchado. Gracias, Señor, por la paternidad. Y en este tiempo especial queremos presentarte a los padres, Señor. Queremos presentarte al papá dominicano. Queremos presentarte al papá de nuestras familias. Te pedimos, Señor, inmensamente de todo corazón, que fortalezca nuestra familia con una paternidad correcta, con una paternidad llena de ti, de tu ejemplo, de tu mirada, de tu paz, de tus virtudes. Bendice al papá que nos escucha, bendice al papá de quien nos escucha. Bendice, mi Señor, con tu amor y tu gracia a todos los padres de nuestro país, de nuestra iglesia. Fortalécenos, Señor, en ti, fortalécenos en tu presencia. Guíanos, Señor. Y de manera especial hoy te presentamos a todos aquellos que nos llamaron: a Abigail, a Antonia, a Lea Pérez, a Perla, a Neida de Olio, y a aquellos que llamaron y no dejaron sus nombres, o aquellos que llamaron y la llamada se cayó. Bendícelos a ellos, bendice a su familia. Señor. Bendice, Señor, a los padres de ellos, en este día, especialmente Señor, al papá de Abigail. Bendice, Señor. Bendice a Víctor, Señor. Bendice, Señor, a los padres de todos los dominicanos. Y bendice
a la familia dominicana y la paternidad del dominicano. Que cada día, Señor, nos acerquemos a ti y que cada día más la familia sea más un modelo de tu amor y que cada día más los padres seamos ejemplos de amor y bendición conforme a tu plan para con los padres. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Bendito seas por gracias siempre. Gracias por este día, gracias por este programa, gracias por este tiempo y gracias por la Fundación Mami Nena que nos permite hoy estar aquí hablando en tu nombre y transmitiendo, Señor, un poco de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Le hice esta canción a mi papá, a ese gran señor que por amar me regaló su sangre y apellido, al que me dio el honor de ser su hija. A él le canto hoy, a mi viejo querido, los años que todo termina, sin lastimarlo le pasan encima. Es un guerrero que va por la vida como un lucero, su luz me guía. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.